Hola, vamos a resolver un ejercicio de suma de campos. Bueno, ya sabéis que resolver un ejercicio es como coger una gota en el océano de los ejercicios de física. Entonces, bueno, se trata de que elijamos muy bien esa gota, elijamos muy bien este ejercicio para que nos sirva para hacer no ese ejercicio, sino muchos otros que pueden ser muy parecidos, ¿no? Esta es un poco la idea que estamos intentando transmitir últimamente en el canal y por eso le hemos puesto este nombre tan cinematográfico, si queréis, de que sí, vamos a intentar hacer un ejercicio para controlarlos a todos. ¿Y cuál es la idea? Bueno, pues que esto de sumar campos, pues que se hace muchas veces en física, porque hay muchos campos. Bueno, que vosotros conozcáis, hay básicamente tres. Están los campos gravitatorios, con la intensidad de campo gravitatorio, que ya conocéis, los campos eléctricos, con la intensidad de campo eléctrico, y los campos magnéticos, que van a ser los que vamos a sumar hoy, ¿vale? Y bueno, pues vamos a plantear un ejercicio, y el ejercicio lo vamos a plantear como siempre, como si fuera el típico ejercicio que tenemos que resolver con la hoja en blanco, así que vamos a intentar hacerlo muy paso a paso, fijándonos en las cosas importantes, y luego veremos de qué manera ese ejercicio nos puede servir realmente para hacer unos ejercicios muy variados, muy parecidos dentro de esa misma línea de sumar campos. Y el planteamiento pues es este que veis aquí. Bueno, pues los enunciados de campos magnéticos suelen ser espectaculares y esas cuatro palabras que veis ahí pues son muy comunes y espero que no os produzcan ningún tipo de, en fin, de susto, porque conductores rectilíneos indefinidos y paralelos. Bueno, pues estas cuatro palabras salen mucho, pero realmente siempre nos van a decir la misma cosa, y es que vamos a tener que imaginarnos dos conductores, como si fueran hilos de cobre, que sean rectos, como suelen ser, que sean muy largos, eso indefinidos, que realmente son una longitud muy grande, y que sean paralelos. Bueno, pues esto lo podemos dibujar de muchas maneras, pero lo típico es dibujarlos así. Un conductor, y bueno, pues le vamos a dar un poquito de grosor para que se vea que es un cable. Este sería uno de los conductores. Y aquí, pues cerca, a una cierta distancia, pues ponemos el otro conductor. Y esto se supone que son conductores muy largos, en rectilíneos, indefinidos, paralelos, todo lo que nos diga el enunciado, ¿vale? Vamos a ir poniendo aquí algunos datos. Dice que están separados una distancia de 1 metro. Bueno, pues desde aquí hasta aquí, una distancia de 1 metro. Y también nos dice que circulan intensidades de 4 amperios y 2 amperios. Bueno, pues yo creo que podría poner aquí los 4 amperios y aquí los 2 amperios, daría lo mismo si invirtiéramos el orden. Lo que sí es importante es leer este detalle de que circulan corrientes en sentidos opuestos. Si son sentidos opuestos, bueno, pues me voy a imaginar que esta corriente de 4 amperios circula por aquí hacia arriba y esta otra corriente de 2 amperios circulará por aquí hacia abajo. Así que estoy simplemente copiando el enunciado para verlo visualmente en el dibujo, que me va a ser mucho más práctico. Y me dice que calcule, el apartado A, el campo magnético en un punto intermedio a 50 centímetros. Bueno, está claro que ese punto es un punto que está justamente a mitad de camino. Me preguntan en ese punto cuánto valdrá la intensidad de campo magnético. Bueno, pues aquí tenemos que saber un poquito de teoría y lo que hay que saber es que siempre que tengamos una corriente eléctrica vamos a tener a su alrededor un campo magnético. Y más importante que saber cuánto vale ese campo es que lo sepamos dibujar, que lo podamos visualizar de alguna manera. Y aquí hay que hacer un pequeño ejercicio de abstracción que dibujando creo que lo vamos a poner un poquito más fácil. ¿Cómo es el campo magnético que genera una corriente, por ejemplo, vertical y hacia arriba? Bueno, pues tenemos que saber que siempre que tengamos una corriente se producen aquí alrededor unas líneas de campo magnético. Y esas líneas de campo magnético pueden girar en un sentido o en el otro. Bueno, pues para saber en qué sentido giran, lo que hacemos es utilizar la regla de la mano derecha. Muy sencillo en este caso, porque se trata de poner el dedo pulgar en la dirección de la intensidad y mis otros 4 dedos me dicen cómo giran esas líneas, y van a girar de esta manera. De esta manera, pues les voy a pintar. Bueno, pues voy a imaginarme que aquí giran las líneas del campo magnético de esta forma. Y esto rodearía todo el conductor en todos los puntos. Bueno, pues voy a dibujar unas pocas líneas para visualizar un poco cómo es ese campo. Y es un campo en el que las líneas giran de esta manera. Con 3 yo creo que ya me hago una idea, ¿vale? Y por eso, pues por esta parte de aquí dentro, pues va a haber un campo magnético que en este caso se va a meter hacia adentro. Y forma parte del campo que tengo que luego sumar. Pero claro, aquí tengo otro conductor. Y va a ocurrir que también va a generar a su alrededor un campo magnético que también tengo que visualizar, y lo voy a visualizar con la regla de la mano derecha. Pero en este campo, esta corriente va hacia abajo, así que tengo que poner mi dedo pulgar hacia abajo. Bueno, pues aquí, pues para no dislocarme la muñeca, creo que me voy a cambiar de lado. Y aquí, si pongo mi dedo pulgar aquí hacia abajo, las líneas de campo magnético giran de esta forma. Y giran de esta forma significa que giran en sentido contrario a las otras. Lo cual pues parece bastante razonable, ¿no? Si la corriente circula en sentido opuesto, las líneas de campo magnético pues también van a girar en sentido opuesto. Así que, lo dicho, lo más importante es que visualicemos cómo es el campo que rodea a cada una de las corrientes.
Y ahora ya, pues tiene sentido la pregunta que me hacen, ¿no? Que calcule la intensidad de campo magnético en el punto intermedio, justamente allí. Pues allí van a estar actuando dos campos, el campo que genera la corriente de la izquierda y el campo que genera la corriente de la derecha, y el reto será que los sumemos, y que los sumemos, bien claro. Bueno, pues vamos a empezar por el campo que genera la corriente de la izquierda, y aquí, como las líneas se meten aquí hacia adentro, aquí voy a poder pintar el campo B1 como un vector que va hacia adentro, y generalmente lo representamos mediante esta cruz, ¿vale? Y ya tengo ese campo. Luego lo calcularé con la formulita que ya veis ahí que está apuntada, pero lo más importante es que lo dibujemos bien. Y ahora voy a pensar cómo es el campo que genera la otra corriente. Y la otra corriente, las líneas dan la vuelta y aquí también se meten para adentro. O sea que el campo B2, pues también es un vector que va para adentro. Así que los campos B1 y B2 son dos vectores que tienen dirección perpendicular al plano y sentido hacia adentro. Y esto pues ya me está dando alguna pista de cómo los voy a sumar. O sea que va a ser fácil de sumar porque los dos van en la misma dirección, con el mismo sentido, y eso siempre es un buen dato. Bueno, pues ahora que hemos dibujado esos campos, ¿sí?, es ahora cuando ya vamos a pasar a la parte del cálculo. Ahora sí que toca calcular, pero lo primero, insisto, es que hagamos el dibujo de cómo son los campos. Y para calcular cuánto va el campo magnético, pues utilizamos esta formulita en la que me dice que depende pues, de la permeabilidad magnética del medio, que si es el vacío, que es lo típico, pues toma este valor tan pequeño, la intensidad que circule por el hilo, y aquí influye también la distancia a la que nos encontremos. Bueno, pues voy a sustituir aquí los valores para la corriente de la izquierda y la corriente de la derecha. Y voy a calcular los módulos de esos campos, es decir, el valor numérico. Así que voy a poner aquí que B1 será igual a 4pi por 10 elevado a menos 7 por la corriente de la izquierda, que es de 4 amperios, partido de 2pi. Y la distancia, pues nos han dicho que eran 50 centímetros. Bueno, pues lo voy a poner, por supuesto, en unidades internacionales, en metros. Y si hacemos esta cuenta, bueno, de entrada la buena noticia es que de aquí los dos pis se me van, y creo que esto sale, pues, 16 teslas. Esta es la intensidad de campo magnético que se produce a esa distancia. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero para el campo que genera el otro conductor. Y va a ser pues parecido, pero claro, parece lógico que la intensidad de campo magnético vaya a ser menor, puesto que la corriente pues va a ser también justamente la mitad, ¿no? 10 elevado a menos 7, aquí la intensidad es de 2 amperios, partido de 2pi por la distancia, de nuevo el 2pi, sale un 2, y si esto nos sale 8 teslas. Y llega el momento de sumar esos vectores, estos son números. Bueno, pues cuando sumamos los vectores tenemos que tener mucho cuidado, como sabéis, en cómo se orientan esos vectores. No es lo mismo que tengan sentidos opuestos, en el cuyo caso habría que sumarlos y saldría una resta, a que tengan el mismo sentido, que es el caso en el cual se suman pues, de una forma muy sencilla. Así que directamente voy a poder decir que el B total, en el punto que me están diciendo, pues sería 24 teslas. Bueno, pues sí y no, porque eso que he calculado es el módulo del vector, el módulo del campo magnético. Y además tendríamos que indicar muy claramente cuál es la dirección y el sentido. Bueno, pues esto se puede decir de palabra, en el sentido de que, bueno, pues la dirección es perpendicular a la pizarra, o perpendicular al papel, y sentido hacia adentro. Incluso de una forma gráfica, ¿no? Podemos indicarlo de esta forma. Esa es la dirección perpendicular y sentido hacia adentro. Pero podemos hacerlo mejor todavía. Y es que es habitual en física, como sabéis, utilizar los vectores unitarios para expresar los vectores. Y aquí los vectores unitarios, pues los que seguro conocéis, es el famosísimo vector I y J. El I es del eje X, el J es del eje Y. Y aquí vamos a necesitar el eje Z. Y el eje Z pues tiene un vector unitario que es el vector K. El vector K se suele utilizar como el vector unitario en la dirección perpendicular al plano del papel o de la pizarra. Y es el que necesitamos para expresar correctamente este vector. Con la precaución de que, claro, el vector campo magnético va hacia adentro y el vector K, tal y como lo tenemos aquí definido, va hacia afuera. Así que vamos a tener que utilizar un signo menos y de esa forma vamos a expresar muy bien, ahora sí, el vector intensidad de campo magnético total. Así que lo voy a poner así ya como vector B total, pues será menos 24K teslas. Ese es el resultado bien calculado, así que lo vamos a encuadrar porque esto sí que es un resultado bien expresado como vector y bien calculado, ¿vale?
Y bueno, pues como decíamos, esta forma de sumar campos pues es una forma de sumar que es perfectamente extensible a otros campos. Si en vez de campos magnéticos tuviéramos campos gravitatorios, pues hombre, ahí tenemos la ventaja de que el campo gravitatorio siempre es más fácil de imaginar, ¿no? Es una cosa como más común, pero la idea es la misma. Tendremos primero que dibujar cómo son esos campos que actúan, y una vez que sepamos cómo están orientados esos campos, será entonces cuando podremos calcular los módulos y sumarlos bien, sumarlos teniendo en cuenta la dirección, quizá descomponiendo, quién sabe, ¿no? Y otro tanto con los campos eléctricos, ¿vale? Pero aquí me hacen también otra pregunta, que es una pregunta también muy común dentro de las preguntas de campos, y es que busque un punto en el que no haya, o unos puntos en los que no haya campo magnético. Y esta es una pregunta que quizá no suena porque es común, ya digo, a buscar en qué punto el campo eléctrico se anula o en qué punto el campo gravitatorio se hace cero. Es una pregunta muy común dentro de los problemas de sumas de campos. Y la pregunta pues tiene un sentido, y es que realmente aquí estamos viendo que actúan campos magnéticos generados por una corriente y por la otra. Entonces, ¿cómo es posible que pueda desaparecer el campo magnético? Si tenemos ahí unas corrientes que generan campos, esos campos siempre van a estar allí. Bueno, pues sí, siempre van a estar ahí, pero cuando se plantean estas preguntas es porque en algunos puntos pues ese campo magnético pues puede compensarse, puede desaparecer, y es aquí lo que tenemos que pensar, ¿no? O sea, vamos a tener dos campos, el que genera una corriente y el que genera la otra. La cuestión es, ¿podrán autocancelarse esos dos campos en algún sitio? Segurísimo que sí. Ya sabemos dónde no. Donde no se van a cancelar, segurísimo va a ser en la zona intermedia. Y no se van a cancelar pues porque los dos campos llevan la misma dirección y el mismo sentido. Y esos campos nunca se van a poder sumar para que salga cero. Siempre se van a ayudar uno al otro y no se van a cancelar. Así que las zonas en las que deberíamos plantearnos que suceda esa compensación, o bien están por la parte de la derecha o bien por la parte de la izquierda. Aquí sí que va a ocurrir, lo vamos a ver ahora con un poquito más de detalle, que el campo magnético que genera una corriente va en un sentido y el campo magnético que genera la otra corriente va en sentido opuesto, y es ahí donde sí que puede darse ese equilibrio entre los campos. Pero claro, ¿dónde lo ponemos? ¿Por aquí o por aquí? Bueno, pues aquí el truco que permite clarificar esto es que, claro, los campos magnéticos dependen de la intensidad y de la distancia. Entonces, si quiero que se compensen, necesito que los dos campos tengan el mismo módulo. Entonces aquí tengo que conseguir que se compense el hecho de que haya más intensidad aquí y menos aquí. O dicho de otra forma, me interesa estar lejos de la corriente más intensa y más cerca de la corriente más débil. Si tratará de buscar ese punto por esta zona, pues siempre el campo magnético generado por esta corriente va a ser mayor que el que esta otra. En cambio, por aquí sí que se puede dar una cierta compensación. Me pongo lejos de la corriente grande y cerca de la corriente pequeña. Y vamos a comprobar aquí cómo esos campos sí que llevan sentidos opuestos. Pues vamos a imaginarnos el punto que buscamos, que está aquí, a una distancia que la vamos a llamar una distancia X. Eso es lo que tengo que calcular. ¿A qué distancia me tengo que ubicar para que se compense? Pero lo he dicho, primero si dibujemos los campos. ¿Qué campo genera esta corriente en ese punto? Pues hemos dicho que aquí las líneas del campo giran de esta forma, son líneas que salen por aquí y por esta parte aquí siempre se van a meter hacia adentro. El campo B1 siempre va a ser un campo así. Por aquí siempre salen las líneas y por aquí siempre entrarán, ¿vale? ¿Y qué va a ocurrir con el campo que genera la corriente de la derecha? Pues estas líneas de campo magnético giran en sentido opuesto. Y si giran en sentido opuesto, las líneas salen por aquí y entran por acá. Es decir, salen por aquí. O sea que el campo B2 es un campo así. Y aquí se cumple esa necesidad que tenemos de que los dos campos lleven sentidos opuestos para que se puedan cancelar. Y entonces ya podemos proceder a que se cumpla esa compensación exacta. ¿Y eso cómo lo vamos a forzar? Bueno, pues tiene que ocurrir que el campo B1 más el campo B2 me salga cero, eso es lo que me piden, que el campo total sea nulo. Y para que estos dos vectores se anulen, es necesario que los dos módulos, aquí ya estamos hablando de módulos, B1 tiene que ser igual a B2. Esos dos módulos tienen que ser iguales. Como llevan sentidos opuestos, eso ya automáticamente haría que se cancelara el campo magnético total. Y ahora ya pues simplemente voy a utilizar la formulita esta con la variable X para forzar que se compense, que es igual. Campo magnético en B1, pues sería mu sub 0 por la intensidad de 4 amperios partido por 2pi. Y aquí la distancia a la que nos encontramos pues no es X. X es la distancia al otro conductor. Es X más este metro de separación que hay previo. Así que voy a hacerlo con cuidado, que aquí tendré X más 1. Ese es el campo magnético que genera esta corriente. Y ahora el campo magnético que genera la segunda corriente. Muy parecido.
pero en este caso la intensidad es más pequeña, y aquí sucede que aquí sí que la distancia a la que nos encontramos es directamente x, así que esto es 2pi por x. Y ahora ya solo queda resolver esa ecuación, que como suele ocurrir es mucho más sencillo de lo que parece, porque de entrada las permeabilidades magnéticas se nos van, el 2pi también se nos va, y bueno, yo creo que incluso este 4 con ese 2 se nos cancelaría, que tendríamos un 2, se va con este 2, y aquí, si no me equivoco con las matemáticas, x por 2 sería igual a x más 1, aquí me queda un 1, a x más 1, lo pongo así, y esta ecuación es la más sencilla del mundo porque me dice que la distancia de x es de 1 metro. O sea que si me sitúo a una distancia de 1 metro del conductor de la derecha, el campo magnético que genera este conductor se compensará exactamente con el campo magnético que genera este otro conductor. Y claro, pues eso sucede en este punto, pero claro, sucede en todos los puntos que se encuentren a una distancia de 1 metro de este conductor. Por eso la pregunta es, ¿en qué puntos no habrá campo magnético? Pues aquí, en todos los puntos de esta recta, que se encuentra paralela a ese conductor a una distancia de 1 metro, sucedería esa compensación que me pregunta el ejercicio, ¿vale? Y bueno, pues vamos a ver de qué manera podemos extrapolar este ejercicio. ¿Qué pasaría si en vez de campos magnéticos fueran campos eléctricos? Bueno, pues si tuviéramos campos eléctricos, el dibujo sería no de unas corrientes, sino que sería de unas típicas cargas eléctricas. Quién sabe, pues quizá aquí una carga positiva, y aquí tendríamos una carga negativa, quizá más pequeña, y me preguntan pues cuánto vale el campo eléctrico que habría en el punto intermedio. Bueno, pues ya sabéis que el campo eléctrico en este caso se dibuja como la fuerza que actúa sobre una carga de un coulombio positivo, o sea que esta carga positiva generaría un campo 1 hacia la derecha, y la carga negativa generaría un campo atractivo, pues, si aquí pongo un coulombio positivo es atraído por la carga negativa hacia la derecha. Este sería el E2. Y de nuevo, pues una vez dibujados los campos, pues pasaríamos a calcular cuánto valen sus módulos con la ley de Coulomb, esa formulita que ya conocéis. Y una vez que hayamos calculado esos módulos, expresaríamos los vectores y los sumaríamos como vectores. Sería en este caso un vector muy fácil de expresar porque esta suma también es muy sencilla. Los dos vectores llevan la misma dirección y el mismo sentido. ¿Y dónde sucedería esa magia en la que se compensa el campo eléctrico? Bueno, pues el campo eléctrico sucedería lo mismo que ocurre aquí. Me tendría que poner entre medio, está claro que no, porque esos dos campos llevan la misma dirección, el mismo sentido. Me tendría que ubicar por aquí a la derecha a una cierta distancia x, y ahí ¿qué sucedería? Que el campo eléctrico que genera la carga negativa se compensaría con el campo eléctrico que genera la carga positiva, ¿vale? Y ahí lo haríamos de la misma manera, ¿eh? Y en este caso forzando, vamos a escribirlo, que el campo eléctrico E1 fuera igual al campo eléctrico E2. Vamos a poner así con los módulos, que se ve que son módulos de campos eléctricos. Tienen que igualarse los módulos para que se compensen los vectores. Esto para el caso de cargas. ¿Y qué pasaría si en vez de tener cargas tuviéramos masas? Bueno, pues aquí tendríamos quizá una masa m, y aquí a una cierta distancia pues una masa m más pequeña. Y de nuevo pues me preguntan que cuánto va el campo gravitatorio aquí en el punto intermedio. Y aquí, bueno, pues aquí hay que tener precaución porque las masas, como sabéis, no hay masas positivas o negativas, sino que el campo gravitatorio siempre es un campo atractivo, así que esta masa m generaría un campo eléctrico, un campo gravitatorio G1 hacia la izquierda, y esta masa m generaría un campo gravitatorio G2 hacia la derecha. De manera que aquí sí que podrían compensarse los campos, porque estas dos masas, como siempre son atractivas las fuerzas que generan, pues aquí sí que se puede producir la compensación, no aquí fuera, sino aquí entre medio, ¿vale? Este es un caso que nos debería resultar familiar porque lo hemos trabajado aquí en el canal para un ejemplo muy típico, y es qué ocurre cuando aquí tenemos la Tierra y ahí tenemos la Luna. Pues sí, sucede que hay un punto en la zona que se encuentra entre la Tierra y la Luna en el que el campo gravitatorio atractivo de la Tierra se compensa con el campo atractivo de la Luna. Y ese punto, que hay que localizar también con la variable x, ¿sí? Aquí, ¿a qué distancia sucede que se compensan esos dos campos? Bueno, pues como os podéis imaginar, va a estar muy cerca de la Luna. La Tierra es mucho más grande, tiene más masa, entonces nos tenemos que poner lejos de la Tierra y cerca de la Luna para que se puedan compensar el campo gravitatorio de uno y del otro. Y de esa forma, pues podríamos de nuevo pues, despejar la X para obtener ese punto en el que se produce la compensación de los campos. Y ya veis que pues es un ejercicio similar a los ejercicios de conductores o los de cargas.
¿Por qué hemos elegido para hacer este ejemplo un ejercicio de campos magnéticos? Primero porque son los ejercicios que quizás nos resultan menos familiares y ya hemos dicho que el enunciado pues, nos obliga a veces a trabajar con frialdad, pues los conductores, en fin, las fórmulas tampoco son muy comunes, y también por otro motivo, y es que los ejercicios de campo magnético de verdad que son más sencillos que los ejercicios de cargas eléctricas o de masas. ¿Por qué son más sencillos? Pues si os acordáis, la formulita del campo gravitatorio es Gm partido por R cuadrado. Y el hecho de que la intensidad de campo dependa del cuadrado de la distancia hace que las ecuaciones que resultan, cuando buscamos que se compensen los campos, pues sale aquí con un cuadrado y eso hace que salgan ecuaciones de segundo grado. Y eso me obliga pues, a tener un poquito más de precaución y hay dos soluciones, en fin, es un problema pues, un poquito, si queréis, más complicado bajo el punto de vista matemático. Y mientras que los problemas de campos magnéticos, como dependen de la distancia sin el cuadrado, pues las ecuaciones que salen son, pues en fin, ya habéis visto qué ecuación, no puede ser más sencillo. Pero insisto, la idea es que siempre que nos toque sumar campos, lo veamos como un ejercicio muy típico porque siempre vamos a tener que tener esa precaución de primero dibujar los vectores, los hemos dibujado aquí, los hemos dibujado aquí, los hemos dibujado aquí y aquí, y una vez que los hemos dibujado, es entonces ya cuando nos lanzamos a hacer cuentas, o bien con la formulita del campo magnético, con la formulita del campo gravitatorio, para calcular cuánto vale un campo, cuánto vale el otro, y luego lo sumaremos pues con esa precaución de saber si van en la misma dirección, si hay que descomponer, pero siempre lo primero es que tenemos que saber cómo están orientados los campos para sumarlos bien. Y luego la segunda idea, pues que ese ejercicio tan típico de buscar dónde se cancela el campo gravitatorio, dónde se cancela el campo magnético, pues se trata de que se compensen, y se compensarán si tienen los mismos módulos. Y para que tengan los mismos módulos, pues despejamos la X y el ejercicio se puede resolver de forma muy sencilla. Bueno, pues espero que esta pequeña muestra de ejercicio, pues no sé si nos servirá para controlarlos a todos, pero sí que nos va a servir para hacer muchos ejercicios que sean muy parecidos. Así que espero que este vídeo os haya sido muy útil. ¿De acuerdo? Venga, hasta la próxima.